Bendecidos. La verdad es que yo estoy muy contento de estar acá. Me da mucho gusto verles a cada uno de ustedes. Y la verdad es que, como decía Dani, como decía nuestro hermano también aquí en la dirección, está delicioso cómo está llegando la lluvia el día de hoy. Reciban saludos de la Iglesia Estrella de Belén. Por acá hemos estado haciendo un rol para venir a traer la palabra de nuestro Dios con varios hermanos que sin duda creo que han sido de bendición. Amén. Y bueno, el día de hoy me tocó a mí. Para los que no me conocen, porque también me da mucho gusto ver las caras que ya conozco, los conozco de hace muchos años, pero me da mucho gusto ver caras nuevas que yo no conocía. Entonces, para los que no me conocen, me llamo Eric. Me llamo Eric Soria, tengo 28 años y bueno, voy a Estrella de Belén en San Isidro. También viene conmigo mi esposa Jessie, para los que no la conocen. Llevamos 4 años casados y la verdad es que ha sido un tiempo de bendición donde Dios nos ha ayudado mucho. Estamos muy contentos de estar acá nuevamente y además cabe recalcar que bueno, Jessie es hija de la hermana Raquel. Entonces, estamos en familia, yo diría, ¿no? Estamos en familia Estrella de Belén y yo creo que Dios nos va a hablar el día de hoy de una manera muy buena. Y fíjense, hermanos, fíjense cómo actúa Dios. Elaborando el mensaje para este momento, yo estaba pensando, pensaba en hablar acerca de la lluvia al principio del sermón. Y de hecho, yo traía lluvia falsa. Ahí le pedí ayuda a los chicos del audio para que me ayudaran. A ver si se escucha. Si está activado ya el audio arriba, ¿sí se escucha, verdad? Ahí yo traía lluvia falsa, pero mira, la voy a quitar. Déjenme le prendí de todos modos al audio, pero la voy a quitar. Está mucho más, mucho más bonita la lluvia real, ¿no? ¿A quién le gusta la lluvia? ¿Cuántos de acá son team frío o team calor? Team frío. Ay, sí, yo también soy team frío. La verdad es que cuando hace calor, ¿ese cómo te lo quitas? No se puede, no se puede. El frío yo creo que se puede solucionar de diferentes maneras, ¿no? Pero bueno, la verdad es que a mí me encanta la lluvia, pero no siempre fue así. Cuando yo era niño, la verdad es que no me gustaba nada la lluvia. No me gustaba nada, porque yo le tenía mucho miedo a ciertas cosas que pasan cuando la lluvia viene. Entonces, para comenzar, les voy a invitar a que cierren sus ojos ahí donde están, que cierren sus ojos y que me acompañen a recordar un momento en mi niñez. Yo creo que todos tuvimos algún momento parecido, pero les voy a invitar a que ahí, cerrando sus ojos, se imaginen que son niños, que están en casa de su papá, de su abuelito, de un tío, que están en su casa y que afuera está lloviendo, como en este momento. Ese ruido que se escucha en la teja, ¿cómo se escucha? Escúchenlo por un momento. Imagina que alguien cercano a ti te trajo una lechita caliente con chocolate y estás viendo tu programa favorito. Recuerda el olor. ¿Qué olor a tierra mojada te está llegando ahí por entrando por la ventana? El olor a chocolate caliente. Y de la nada, cuando estás más concentrado, se escucha un trueno. Un trueno que no se escucha tan fuerte aquí, pero un trueno más fuerte que ese. Y de repente se va la luz. Ya pueden abrir los ojos. Eso es a mí lo que me daba mucho miedo. Los truenos. Cuando era niño, los truenos me daban muchísimo miedo. Desde el sonido hasta que muy posiblemente se iba la luz. Y cuando empezaba a llover, yo sabía que posiblemente iba a venir un trueno. Y bueno, yo tenía unos 4, 5 años tal vez por ahí. Y mi mamá, para calmarme, me dijo algo bien interesante. Me dijo, no tienes por qué tenerle miedo a los truenos, porque los truenos son la voz de Dios.
Y eso, cuando yo era niño, la verdad es que a mí me calmó de una manera impresionante. Eso hizo que algo cambiara en mi percepción acerca de los truenos. Ahora cada que llovía, yo decía, ay, ojalá que escuche un trueno, porque quiero escuchar la voz de Dios. Y eso fue cuando tenía como 5 años por ahí. Imagínense, hermanos, la sorpresa que me di cuando fui creciendo y entraron las dudas. Dudas de si realmente los truenos son la voz de Dios. Imagínense la sorpresa que me di cuando fui a Éxodo 19:16 al 19, donde ahí nos está hablando acerca de cómo el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto. Y les voy a leer lo que dice esta parte. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios, ¿qué dice ahí? Y Dios le respondía con voz tronante. Imagínense esa escena, hermano. Dios hablándole a Moisés enfrente de todo el pueblo de Israel, pero con una voz como si fuera un trueno. Esa fue mi sorpresa cuando me di cuenta que mi mamá no me había dicho mentiras. Realmente, Dios, en un momento de la historia, había decidido manifestar su voz como un trueno al pueblo de Dios. Eso es una realidad. Lo podemos encontrar en la palabra. Entonces, los truenos en ese momento eran la voz de Dios. Ahora Dios, ¿cómo decide hablarnos? Él decidió ahora hablarnos a través de su palabra escrita en la Biblia. Y hermanos, déjeme decirle que esta cosa que tengo aquí en mi mano, que es un objeto, es igual o más grande que ese milagro de escuchar una voz a través de un trueno. Es más grande este milagro que tengo en mi mano que escuchar la voz de Dios a través de un trueno. Para que podamos tener esto en nuestras manos, hermanos, tuvieron que pasar muchas cosas que Dios hizo que sucedieran para que podamos escuchar su voz a través de ella. Te voy a invitar a que inclines tu rostro ahí. Vamos a hablar con nuestro Dios. Padre, gracias por este día. Gracias, Padre, por esta lluvia, porque llega de una manera refrescante a nuestra vida, de una manera refrescante a esta iglesia el día de hoy. Señor, yo te ruego en esta mañana que tú hables a nuestra vida, que tú hables a nuestro corazón de una manera diferente, de una manera nueva, Señor, que podamos conocerte un poco más el día de hoy. Te doy gracias por cada uno de los que están aquí. Habla a su vida, habla a su corazón, Señor, y solamente úsame como un transmisor de lo que está en tu palabra. Te damos gracias por la Biblia, Señor. Gracias porque podemos leerla con libertad. En nombre de Jesús, amén. Y bueno, al principio, antes de que me subiera, leímos Números, ¿verdad? Leímos Números. Ahorita les acabo de leer un fragmento de Éxodo. Ambos libros hablan acerca del pueblo de Israel, que es el pueblo escogido por Dios. Ajá. Y hablan de la parte en la cual están en el desierto. Israel en el desierto. El fragmento que les leí de la voz tronante es justo cuando acaban de salir de Egipto. Y la verdad es que a mí me encanta la historia del pueblo de Israel en el desierto, porque me parece que está llena de ilustraciones muy hermosas
que demuestran el poder y la forma de ser de nuestro Dios. Cómo se comportó con el pueblo de Dios nos demuestra cómo es su carácter. El día de hoy vamos a leer este fragmento de Números un poco más a profundidad. Pero ¿saben por qué se llama así ese libro, Números? ¿Alguien sabe? Dígame. ¿No? Bueno, les digo, se llama Números porque la palabra viene del arithmoi en griego, pero le pusieron así porque dentro del libro de Números hay 2 censos poblacionales, donde contaron así, familia por familia, cuántas personas había en el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Ahí están esos 2 censos. Entonces, por eso se le puso Números. Sin embargo, a mí me gusta más el nombre que le dan en hebreo. Este pertenece al Pentateuco. Y cuando le pusieron el título al libro, le pusieron en hebreo Bemidbar, que significa en el desierto. El libro de Números en hebreo se le conoce más como en el desierto. Creo que a mí me gusta más eso, como que refleja un poco más todo lo que el libro puede dar en cuanto a su esencia. No solo se enfoca en el conteo de las personas del pueblo. Pero bueno, este libro, como les decía, nos cuenta cuando están en el desierto, apenas haber sido liberados de Egipto, hasta un poquito antes de entrar a la tierra prometida. Recordemos que Moisés los libera del pueblo de Egipto y les dice, nos vamos a ir a través del desierto hacia una tierra que Dios ya tiene preparada para nosotros, una tierra que Dios ya nos ha dado. Números nos cuenta toda esa historia, ¿ok? Pero bueno, vamos por partes. Vamos otra vez a Números 27. Igual lo voy a leer en una versión diferente, la NTV. No sé si la tengan aquí, que la puedan ir proyectando conforme vayamos avanzando. Me gusta más esta versión, hermanos, porque trae palabras un poco más amigables. No solo como las de fuisteis, rencillas, ese tipo de cosas que la verdad yo no utilizo, ¿no? No creo que las utilicemos a día de hoy, pero es bueno que busquen otras versiones para que puedan entender un poco más lo que quiso decir el autor en este momento, ¿no? Pero bueno, vamos a ese pasaje para que lo tengan ahí. Como les decía, el pueblo de Israel sigue en el desierto. En Números 27, el pueblo de Israel sigue en el desierto. En Éxodo, donde se manifestó la voz tronante, llevaban 2 meses. Lo que acabamos de leer en Números 27 es prácticamente 40 años después. ¿Ok? Nada más para que lo tengan en su mente. Voz tronante, acaban de salir de Egipto, son liberados. Números 27, que es cuando vemos la sucesión de Moisés a Josué, pasaron 40 años. Así que ahora vamos al pasaje y lo vamos a ir desmenuzando. Vamos a ver los 2 lados de una moneda, y esa moneda se llama el liderazgo humano. El liderazgo humano. En el versículo 12 del capítulo 27, se los voy a leer en la versión que les dije, dice: cierto día el Señor le dijo a Moisés, sube a una de las montañas al oriente del río y contempla la tierra que le he dado al pueblo de Israel. Después de verla, al igual que tu hermano Aarón, morirás, pues los 2 se rebelaron contra mis instrucciones en el desierto de Sin. Cuando los israelitas se rebelaron, ustedes no les mostraron mi santidad junto a las aguas. Está más fácil de entender, ¿no? No trae palabras tan complicadas. La instrucción de Dios en esta parte me llama mucho la atención. Es directa hacia Moisés. ¿Moisés quién era? Él era el líder del pueblo de Israel. Él estaba a la cabeza. Él era el que
fue al monte Sinaí por las tablas donde están los 10 mandamientos. Él era el que iba al frente del pueblo ante Dios. ¿Ok? Y en este fragmento podemos ver 3 aspectos del liderazgo humano. Aspectos que tal vez no son tan positivos. El primero es que el liderazgo humano es finito. Esto lo podemos ver en el versículo 13, donde dice: después de verla, al igual que tu hermano Aarón, morirás. Ese versículo nos dice que Aarón, que era el hermano de Moisés, y Moisés iban a morir. Aarón ya había muerto y Moisés estaba a nada de morir. Con esto, hermanos, podemos ver que el liderazgo humano es finito, tiene fin. Por mejor líder que seas, por mejor habilidades que tengas para dirigir a las personas, tarde que temprano tu tiempo se va a terminar. ¿Ok? Esa es la primera. El segundo aspecto del liderazgo humano es que es falible. Falible. ¿Qué significa que sea falible? Que falla, que se equivoca. Esto lo podemos ver en el versículo 14. Acá en esta versión dice: pues los dos, refiriéndose a Aarón y a Moisés, se rebelaron contra mis instrucciones en el desierto de Sin. Cuando los israelitas se rebelaron, ustedes no les demostraron mi santidad junto a las aguas. La palabra aquí a resaltar es se rebelaron. Esto le dice Dios a Moisés. Y aquí, hermanos, está hablando de un error que tuvo Moisés tiempo atrás. No un error ahí hace poquito, no, tiempo atrás, donde estaban en el desierto y Dios les proveía absolutamente todo lo que necesitaban. Si tenían hambre, les daba comida. Si tenían sed, les daba agua. ¿Y saben cómo les daba agua? ¿A través de qué? A través de una roca, ¿no? A través de la roca. Dios dice que Él le pedía a Moisés que interactuara con la roca y la roca sacaba agua para que ellos pudieran beberla. Sin embargo, en una ocasión, les explico el error al que se está refiriendo Dios. En una ocasión, Dios le dice: ve y háblale a la roca que está ahí. Pero, el pueblo estaba enojado. El pueblo estaba reclamándole a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá teníamos agua, allá teníamos carne, allá vivíamos mejor, aunque éramos esclavos, ¿sí? Éramos esclavos, pero vivíamos mejor, aquí no tenemos nada. Eso le decía el pueblo. Y Moisés ya estaba hasta acá. Pero eso lo llevó a cometer un error. Lo llevó a no hacerle caso a las instrucciones que Dios le había dado. Dios le dijo: ve y háblale a esa roca para que dé agua. Y él llegó y con su vara, ¿qué hizo? Le pegó. Y creo que dice que le pegó 2 veces. 2 veces. Estaba muy enojado. Estaba muy enojado con el pueblo, pero terminó descargando su enojo en contra de Dios, despreciando las instrucciones que le había dado. Y además, reflejando ante el pueblo un carácter que Dios no quería reflejarles en ese momento. Entonces, ese es el error del cual está haciendo referencia aquí Dios a Moisés. Y con ese error vino la tercera palabra que puedo ver en esta parte del liderazgo humano. El liderazgo humano es formable. El liderazgo humano es formable. Dios vio este error en Moisés y vino disciplina por parte de Dios a Moisés. ¿Cuál fue la disciplina que Dios le dio a Moisés? No entrar a la tierra prometida. En el 12 le dice: y contempla la tierra que he dado al pueblo de Israel. Después de verla, morirás. Entonces le dijo: nomás vela, pero no vas a entrar. No vas a entrar porque te rebelaste contra mí en ese momento. Entonces,
aunque Moisés era el líder del pueblo de Israel, Dios lo estaba ¿qué? Formando. El liderazgo humano, hermanos, es formable. Y eso no se acaba, ¿eh? No importa que ya tengas 50 y tantos, 60, 80 años, si tú eres líder o si tú tienes un líder, ese líder va a estar en formación por toda su vida. Por toda su vida. Entonces, ¿cuáles son los tres aspectos? Todos empiezan con F. Finito, falible y formable. El liderazgo humano tiene estos tres aspectos que podemos ver reflejados aquí en la palabra de Dios en Moisés. Algo que me gustaría recalcar es, a pesar del error o los errores que pudo haber tenido Moisés, Dios lo dejó como el líder del pueblo. Le perdonó y le mostró su misericordia una y otra vez, incluso a través de la disciplina. Le demostró su amor y su misericordia. El liderazgo humano falla, pero Dios lo sigue usando. ¿Amén? Ese es el primer lado de la moneda que podemos ver aquí. Una parte de la moneda de liderazgo es liderazgo falla. Vamos ahora a ver la otra parte del liderazgo. ¿Les parece bien? En el versículo 15, igual se los voy a leer en la versión que tengo por acá, del 15 al 17. Entonces Moisés le dijo al Señor: Oh Señor, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Por favor, nombra a un nuevo hombre como líder de la comunidad. Dales a alguien que los guíe donde quiera que vayan y que los conduzca en batalla, para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastor. Aquí podemos ver otro aspecto del liderazgo humano. El primero que quisiera que viéramos es: el liderazgo humano es humilde. El liderazgo humano es humilde. ¿Cómo podemos verlo? ¿Cómo comienza el versículo 16? Reconociendo a Dios en todo momento. ¿Cómo dice en la Reina Valera? Espíritus de toda carne, ¿no? Algo así. En esta versión dice: tú eres el que da aliento a todas las criaturas. Aquí Moisés comienza reconociendo el lugar de Dios y reconociendo su lugar. Comienza reconociendo que Dios es el creador de todo y de todos y reconoce quién es Él. Tú me creaste y creaste todo lo que yo veo. Eso es lo que le está diciendo Moisés. Y eso sin duda es una muestra de humildad por parte de Moisés. El segundo aspecto que podemos rescatar es que es compasivo. El liderazgo humano también es compasivo. Moisés ahí está viendo la necesidad del pueblo, se preocupa, intercede, buscando la manera de subsanar esa necesidad. El liderazgo humano a veces también es compasivo y puede ver necesidades del pueblo y hacer algo al respecto. Y el tercer aspecto que quisiera platicarles es que el liderazgo humano también puede ser pastoral. Este pasaje al final es increíble, hermanos. El 17 acá dice: dales a alguien que los guíe donde quiera que vayan y que los conduzca en batalla, para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastor. Este pasaje es hermoso porque lo encontramos en el Antiguo Testamento y es un reflejo de lo que iba a venir más adelante. ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesús. Con nuestro Señor Jesús. Jesús, más adelante, en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 10, dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz
y habrá un solo rebaño con un solo pastor. ¿No les parece hermoso? ¿Cómo se relaciona esta historia de Israel en el desierto con lo que viene a decir Moisés? Por ahí ya ve que tienen a la oveja perdida. Ahí, a la oveja perdida. Hermanos, aquí ya podíamos ver un destello de lo que iba a ser Cristo y que iba a posicionarse como el pastor de pastores, el líder de líderes, y que nos iba a unir a todos nosotros, como lo cantábamos hace ratito. La misma fe. No importa de cuál iglesia o cuál ciudad o cuál país seamos, nos puede unir la misma fe en ese pastor de pastores que fue nuestro Señor Jesús. Me encantan esos tres aspectos que podemos ver en este liderazgo. Moisés estaba pidiendo por ese pastor. Recordemos las tres palabras. Estas no tienen la misma letra, la verdad no se me ocurrió cuál letra podría ser la misma, pero recordémoslo. El liderazgo humano también es humilde, compasivo y pastoral. Amén. Pero bueno, ya vimos liderazgo humano, y en este pasaje, en el Números 27, del 12 al 23, que fue el que leímos al principio, podemos ver que es una conversación. ¿Es una conversación entre quién y quién? Entre Moisés y Dios, Moisés y Jehová. Empieza, cierto día le dijo Moisés, y dice esto, lo que acabamos de leer. Y ahora vamos a ver qué le contesta Dios a Moisés. Vamos a verlo. Así es, vamos al versículo número 18. Se los voy a leer acá también. El Señor le respondió: toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. Preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad y públicamente encárgale que dirija al pueblo. Entrégale de tu autoridad para que toda la comunidad de Israel lo obedezca. Cuando se necesite dirección del Señor, Josué se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien hará el Urim, uno de los sorteos sagrados que se hacen ante el Señor, para determinar su voluntad. De esta manera Josué y el resto de la comunidad de Israel decidirán todo lo que deben hacer. Ahora, después de haber visto las dos caras de la moneda del liderazgo, vamos a ver cómo es el liderazgo divino, el liderazgo de Dios. Número 1, el liderazgo divino escoge. El liderazgo divino escoge. Al principio comienza diciendo, toma ¿a quién? A Josué. Dios no le pregunta a Moisés, oye, ¿quién te parece que estaría bien, ¿quién crees que pudiera liderar después de ti, ya que ya te vas a morir? No, él le dice, vas y tomas a Josué. No le pregunta. Dios escogió a una persona en específico, y ese fue Josué. Número 2, el liderazgo divino establece. En el versículo 20 dice, entrégale de tu autoridad para que toda la comunidad de Israel lo obedezca. Una vez que Dios escoge a la persona, Él lo establece. Él lo pone delante de su pueblo, Él lo pone delante y le da autoridad frente al pueblo. Amén. Él le da autoridad, y además no solo eso, algo bien interesante que está en esta parte. Él le da autoridad y define cuánta autoridad debe de tener. Aquí podemos ver una diferencia bien interesante entre Moisés y Josué. Moisés hablaba como con Dios, cara a cara, directamente. Escuchaban los truenos, pero Moisés entendía la voz de Dios. Directamente hablaba con él. Y en esta ocasión,
ya Dios le dice, escoge a Josué, va a tener autoridad, pero él se tiene que acercar ¿a quién? A Eleazar, que era el sacerdote, que era el encargado de llevar toda la vida espiritual y religiosa del pueblo en ese momento. Entonces cambió, y eso también lo escogió Dios, cambió el tipo de autoridad y liderazgo que iba a tener Josué. Josué, ya no vas a poder hablar directamente conmigo, vas a ir con Eleazar y ellos van a hacer uno de los sorteos para determinar la voluntad de Dios. Me parece que le llamaban el Urim. Después podemos hablar más si quieren de eso, pero es un sorteo que llevaban a cabo los sacerdotes para que Dios les revelara su voluntad a través de eso. Entonces, llevamos dos. El liderazgo divino escoge y también establece. Y número 3, el liderazgo divino dirige. En el versículo 21 dice, así como lo mencionaba hace ratito, para determinar su voluntad. Van a hacer esos sorteos, van a hacer ese proceso que Dios había establecido para saber qué era lo que Dios quería que hicieran, no lo que ellos tenían que hacer. Así es, Dios es el que dirige al pueblo. Con esto, hermanos, podemos darnos cuenta de que Dios siempre estuvo dirigiendo al pueblo de Dios. Aún con Moisés, aún con Aarón, aún con Josué, aún con Eleazar, aún con cualquier persona, Dios tuvo, tiene y tendrá el control y la dirección de su pueblo. A veces creemos que Moisés era el que iba decidiendo, pero en las escrituras podemos darnos cuenta que todo era consultado por Dios, incluso hasta hacia dónde tenían que ir. Eso también lo decidía Dios. Como vimos al inicio, Dios utiliza los truenos como representación para su voz. Pero también en la escritura vemos que utiliza una nube como representación de su presencia y de su dirección. En Números 9:17 dice, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Imagínense eso. ¿Nos damos cuenta de que Dios siempre estuvo dirigiendo al pueblo? Aunque no estuviera, más bien, aunque estuviera Moisés ahí, él era el que decidía. En ese entonces no era como ahorita que tenían un lugar así como lo tenemos, un espacio, un edificio. En ese entonces iban viajando en tiendas. Y había una tienda en específico donde estaba el tabernáculo, donde estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios. Y la Biblia nos dice que cuando del tabernáculo salía una nube, la gente empezaba a guardar sus cosas. Vámonos. Empezaban a guardar sus tiendas, sus mochilas y se preparaban para en cuanto la nube empezara a avanzar, ellos iban detrás de la nube. La nube los iba protegiendo del sol, pero también les decía hacia dónde debían de ir. Hermanos, Dios está guiando tu vida. Amén. Les voy a decir 3 cosas de las cuales podemos tener certeza y que me gustaría que nos lleváramos el día de hoy. Número 1, la iglesia no elige a su líder. La iglesia no elige a su pastor. La iglesia descubre al pastor que Dios ya eligió. Amén. Número 2, cuando falta un líder, Dios sigue siendo el pastor de pastores.
Moisés, como veíamos en estos versículos en el punto número 2 de liderazgo intercede, Moisés pidió por un líder para que su pueblo no anduviera como ovejas sin pastor. Ese pastor ya llegó. Ese pastor es Jesús en tu vida. ¿Cómo puedes saber qué es lo que te quiere decir? A través de su palabra. Él está presente en este lugar, Él está presente en tu corazón. Entonces, cuando falta un líder, Dios sigue siendo pastor de pastores. Y número 3, el cuidado de Dios suele llegar vestido de hermanos. Dios nunca dejó a su pueblo. Amén. Dios nunca dejó al pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel ahora pasamos a ser nosotros, por la misma fe en Cristo Jesús. Hermano, puedes tener la certeza de que Dios está al pendiente de ti, de que Dios está al pendiente de ustedes como iglesia. De hecho, la prueba de que yo esté aquí y de que vengan más hermanos acá constantemente es que Dios está al pendiente de ustedes y que está en búsqueda de ese líder para ustedes. Amén. Hermanos, Dios en su infinita misericordia está al cuidado de cada uno de nosotros y Él suple cualquier necesidad. En los últimos 2 versículos del pasaje de Números 27 podemos ver algo muy bonito. Dice, así que Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y presentó a Josué ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. Luego Moisés impuso sus manos sobre él y le entregó el cargo de dirigir al pueblo, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. En los últimos 2 versículos del pasaje podemos ver a Moisés ejecutando todo lo que Dios le pidió al pie de la letra. Podemos ver a Moisés en acción. Dios me dio una tarea y voy y la ejecuto. ¿A qué te está llamando Dios el día de hoy, hermano? ¿A qué te está llamando Dios el día de hoy? A servir. Yo quiero que ustedes se lleven esa reflexión el día de hoy, pero también les voy a animar a que se lleven 3 desafíos como iglesia. Como iglesia, en este momento donde Dios está obrando en unidad con ustedes. Número 1, les animo a que permanezcan unidos. Permanezcan unidos. Las ovejas que permanecen juntas están más seguras que si estuvieran dispersas y arriesgándose a que un lobo se las coma. Una transición de liderazgo, hermanos, puede ser una oportunidad para que surjan rumores, preferencias o divisiones. Pero la iglesia muestra madurez cuando protege la comunión. Les animo, hermanos. Les animo a que estén unidos en este proceso. Que si hay entre ustedes algún problema, que si hay entre ustedes algún rumor, se elimine. Que lo dejen pasar, cualquier tema, y que permanezcan más unidos que nunca. Amén. Número 2, les invito, como decía nuestra hermana aquí al frente, que permanezcan sirviendo. La obra de Dios no entra en pausa mientras llega un nuevo líder, un nuevo pastor. Josué es nombrado el sucesor de Moisés, pero él ya servía desde antes. Él estaba cerca de Moisés. Él era alguien importante al frente del pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo se fue ganando ese lugar? Dios lo levantó. Dios suele levantar a quienes ya están trabajando.
Entonces les animo, hermanos, a que sigan sirviendo en la iglesia, mientras Dios se encarga de demostrarles, de descubrirles quién es su próximo líder. Ustedes permanezcan sirviendo. Y número 3, permanezcan orando. Permanezcan orando. La iglesia no necesita solamente encontrar un pastor, necesita recibir el pastor que Dios ya ha preparado. Ya hay uno, Dios ya lo tiene seleccionado. Ustedes tienen que estar orando por esa persona. Ora por el liderazgo actual que tienen, tanto el que tienen aquí en casa como el que tienen allá en Estrella de Belén, San Isidro, que están ahí también buscando y ayudando en este proceso. Ora por ese liderazgo que está ahorita. Ora por quien Dios está preparando. A lo mejor Dios está preparando a una líder. A lo mejor el líder aún no está listo. Y Dios lo está preparando. Ora por su preparación. Ora para que Dios le dé discernimiento. Para que Dios a ese líder le ayude a decidir, discernir correctamente cuáles son las decisiones que tiene que tomar. Y por último, ora para que el futuro pastor llegue en el tiempo de Dios. Así como Dios escoge al pastor, así también escoge el tiempo en que llega el pastor. Amén. Les animo, hermanos. Son una iglesia hermosa, son una iglesia que me llena ver cómo adoran a Dios, ver cómo están creciendo en espíritu. Y yo creo que Dios está actuando y está obrando en la vida de cada uno de ustedes. ¿Me acompañan a orar? Amén. Padre, gracias por esta oportunidad de exaltar tu nombre en este lugar. Gracias por esta oportunidad de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra y de ver, Señor, cómo es que estás actuando en nuestra vida, cómo es que estás actuando en la vida de cada uno de los hermanos que están en este lugar. Yo te ruego, Señor, por el liderazgo de esta iglesia. Yo te ruego porque les fortalezcas, porque les des ánimo, les des frescura, como esta lluvia que acaba de terminar el día de hoy, Señor, pero que refrescó este lugar, refresca su vida, refresca sus energías. También te pido por cada uno de los que pertenecen a esta congregación, reaviva su fe, que tengan una sed de ti para buscarte cada día y pedirte en especial por ese líder que están esperando. Y Señor, también te ruego por esa persona. Te ruego por la persona que tú ya tienes preparada para liderar este lugar, liderar esta iglesia, para cuidar a estas ovejas que están cuidadas por ti, Señor, el pastor de pastores, pero que necesitan esa guía. Te rogamos cuidado, te rogamos protección para su vida espiritual. No dejes que nada las aparte de ti. No dejes que nada las aparte de este lugar donde pueden crecer, Señor. Te rogamos por ellos. Exaltamos tu nombre, Padre. Exaltamos tu nombre, Señor Jesús, porque solo tú lo mereces. En tu nombre oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.